Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a esperar un par de minutos hasta que se acaben de conectar todos los asistentes. Si os parece, bueno, os introduzco al equipo de Fiscally España. Somos Isabel Nogales, que es la responsable de negocio en España de Fiscally, y yo mismo, Eduardo, que soy Sales Manager también del equipo de Fiscally. Imagino que ya tenéis contexto de qué hacemos, pero bueno, en definitiva somos el software fiscal líder en Europa. Actualmente trabajamos en Austria, en Alemania, y nos hemos expandido recientemente a España con las nuevas normativas de Ticket Buy y Verifactu, que comentaremos en el webinar. Isabel es la experta en fiscalización en España y bueno, pues va a comentar varios temas. Entre ellos, a nivel genérico, la fiscalización en la Unión Europea y en España. Comentaremos con algo más de detalle Ticket Buy, Verifactu. Comentaremos también sobre la factura electrónica y cómo adaptar vuestro software de facturación a estas nuevas normativas, ¿vale? Al final de la ponencia, que será en torno a unos 30 minutos, revisaremos todas las preguntas que tengáis, intentaremos resolver las máximas posibles. Si no es posible, os contactaremos de forma privada. Y bueno, también al final de la presentación tendréis mi correo y si tenéis cualquier duda nos podéis contactar, ¿vale? Así que Isabel, cuando quieras. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, como mi compañero os ha comentado, hoy en día tenemos pensado este webinar que habla de forma general sobre los temas de fiscalización en España. En particular vamos a hablar sobre Ticket Buy y Verifactu, que son los temas más candentes que tenemos ahora en España, y un ligero vistazo a lo que sería la factura electrónica. Por último, vamos a hablar sobre cómo adaptar vuestro software. Así que si os parece, que ya veo que estáis bastante conectados, vamos a ir empezando. Lo dicho, cualquier pregunta que tengáis podéis ir escribiéndonos y al terminar vamos a responder las más frecuentes. Vale. Bueno, la primera pregunta es la básica, ¿qué es fiscalización? Bueno, este es un concepto nuevo que lo que viene a decir es que se tienen que grabar todas las transacciones, tienen que ser registradas, grabadas y enviadas a Hacienda para evitar cualquier manipulación de las transacciones realizadas. Los requisitos técnicos y legales los establece cada país. Y bueno, ellos van desarrollando una serie de requisitos técnicos y legales que se publican y que tenemos que seguir los desarrolladores de software para cumplir con las nuevas leyes antifraude. ¿Quién participa? Bueno, en este caso hay que entender que son cuatro agentes los que toman parte en esto. La primera sería Hacienda, que es de donde parten estas iniciativas de control tributario. Luego sería la empresa, bien sean profesionales, autónomos, mediana o gran empresa. El software TPV o de facturación que utilicen y luego por otra parte está el consumidor. ¿Qué sucede? ¿Cómo se conectan? Bueno, pues lo que sucede es que el consumidor cada vez que va a un negocio o trabaja con un profesional y recibe un servicio o un producto, tiene que recibir a su vez un ticket o una factura simplificada o una factura completa. La empresa, para poder generarla, va a ir a su software de facturación o TPV, ingresará la información sobre el producto que ha vendido o el servicio que ha prestado y se emitirá un ticket. Antes de que esto suceda, esta información será enviada a Hacienda, que validará o rechazará esta información. Luego entraremos en más detalles sobre cómo funciona esto. La devolverá al software TPV. Nosotros ahí estamos en medio en donde realizamos la firma y se imprimirá esta factura que se devolverá al consumidor. En ese caso, esta factura ya viene grabada, salvada, con una firma electrónica única y registrada en Hacienda. Quiere decir en este caso que cada factura que se emita pasa a ser automáticamente una factura declarada. Esto es lo que cambia el concepto de fiscalización. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, fiscalidad en Europa. No es un concepto nuevo, aunque en España lleva muy poquito tiempo, empezó con Ticket Buy, ahora vamos a verlo un poco más adelante, pero esto lleva ya un tiempo en Europa. En 2016 se publicó una directiva europea donde se hablaban de las directrices que tenían que tener, cómo tenían que estar configurados los software de facturación para evitar cualquier tipo de manipulación o supresión de registros. Lo mismo pasó con la recomendación de la OCDE, en la que se evaluaba el daño que causaba la supresión de los registros de las transacciones ya registradas. Evidentemente, como todos sabemos, esta puede ser una forma muy común de cometer fraude fiscal
en el que se realiza un ingreso, este ingreso no se contabiliza o se edita a posteriori y por tanto no se tributa por los ingresos reales. Entonces, para evitar esto, la Unión Europea lleva mucho tiempo detrás viendo cómo lo pueden desarrollar. Distintos países de Europa han desarrollado su legislación nacional. Nosotros conocemos mejor el caso de Austria en Alemania, donde, como sabéis, ya ofrecemos una solución fiscal. Luego, también están otros países, como pueden ser Italia o Grecia, donde su solución se basa en un hardware. En el caso de España es puramente software y ahora vamos a estudiarlo un poquito más en detalle. Bueno, vamos a España. ¿Cómo nace el tema de la fiscalización? Bueno, pues en primer lugar, en 2021, en julio de 2021, se publica la ley antifraude, que sienta las bases de cómo tienen que ser los software de facturación para evitar la evasión fiscal, el fraude fiscal. Antes de esta, ya existía el gobierno vasco, ya se había puesto manos a la obra. De hecho, empezó en 2016 a estudiar cómo se podía hacer para evitar el fraude fiscal, sobre todo en los pequeños negocios que trabajan continuamente con efectivo. Entonces, bueno, las haciendas forales, las 3 haciendas forales vascas, Navarra al inicio también, junto con el gobierno vasco, idearon este plan llamado Ticket Buy, que pues rige cómo tienen que funcionar los software de facturación en las 3 provincias del País Vasco. El Estado, el gobierno español, ha estado también echando un ojo en cómo lo estaba haciendo el País Vasco. No es que España no hubiese querido implantarlo antes, lo que pasa es que no contaba con los recursos tecnológicos para poder llevar a cabo este cambio. Como sabemos, es un gran volumen de transacciones las que con la aplicación de Verifactu van a tener que ser transmitidas a Hacienda. Entonces, bueno, lo tenían en mente, pero no lo habían desarrollado. Con la publicación de la ley antifraude, se afirma, se anuncia que se quiere hacer un sistema de este tipo muy similar a TicketBuy y que pasará a llamarse Verifactu. Sobre Verifactu aún no están publicados los requisitos técnicos, esto es algo que hablaremos un poquito más adelante, pero esta es la situación que nos encontramos actualmente en España. Empezamos con TicketBuy. Bueno, pues como hemos dicho, empezó en 2016. Bueno, debido al COVID se tuvo que prolongar un poco su inicio. Estaba pensado para 2019, pero con el tema de todo el COVID era de entender que no se podía pedir mucho más al obligado tributario para ajustarse a nuevas legislaciones y que sufriese una inversión en esos momentos que eran más delicados. Entonces se alargó un añito más y comenzó el periodo voluntario en 2020. ¿Qué es TicketBuy? Bueno, pues como muchos quizás ya sabéis, TicketBuy viene de la palabra ticket, que sería como solemos llamar comúnmente a la factura simplificada, y buy, que en euskera significa sí. Este nombre nace como respuesta a una pregunta muy común en hostelería, que sería ¿quieres el ticket? Nosotros sabemos que a veces vamos a una cafetería y para cantidades muy pequeñas no solemos pedir el ticket porque, bueno, no nos sirve o ni siquiera estamos acostumbrados a recibirlo. Entonces, por eso llamaron Ticket Buy para decir, sí, dame el ticket, porque cada vez que nosotros vamos y consumimos, como consumidores, el VAT, el IVA, queda pagado, pero muchas veces pues no sabemos si llega, digamos, a las arcas del Estado o no, en función del obligado tributario, si declararla o no. Bueno, ¿a quién afecta? Pues en este caso a todas las empresas medianas, pequeñas, autónomos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco. Todas ellas sin exclusión. En diferentes tiempos y por diferentes sectores. Ahora vamos a hablar un poquito del calendario de implementación más adelante. ¿Obligaciones legales? Bueno, pues lo que se obliga es que a cada empresa tiene que contar con un software de facturación que sea garante TicketBuy, es decir, que esté registrado en Hacienda, haya sido validado, que cuente con determinadas características que vamos a ver un poquito más adelante y sobre todo, que es lo que se intenta, que se evite en cualquier caso que pueda habilitar una contabilidad P. Vamos a ver en qué consiste en más detalle. Vamos a ver. Aquí, vale. Bueno, pues consiste en 2 partes. La primera sería la comunicación con Hacienda y la otra sería la verificación. La comunicación con Hacienda quiere decir que cada vez que se emite un ticket de compra o una factura, esto se genera un archivo XML que se va a firmar electrónicamente, va a ser enviado a Hacienda, que lo aceptará, validará, estudiará los campos y dirá si está bien, lo volverá a enviar al software TPV o al software de facturación aceptándolo.
En este caso, se procesa, se emite el ticket de compra y viene la verificación, porque cada uno de las facturas que emitamos va a contar con un código ticket buy único y con un código QR. Este código QR es el que posteriormente podrá ser controlado por el consumidor, que verá si efectivamente esa factura se ha dado de alta en los servidores de Hacienda. Entre otras cosas, parte de los requisitos con los que se cuentan es el encadenamiento de facturas. Quiere decir que cada factura tiene que contener la información de la precedente. Esto se hace para evitar que una factura pueda ser eliminada, porque hoy en día se vería, si todas van encadenadas entre sí y hay una que no consta, pues bueno, sería un indicio de Hacienda de decir que hay algo que controlar. Como ya hemos comentado, también se generaría el código ticket buy y el código QR. Los archivos se enviarían, los ficheros se envían inmediatamente a Hacienda, en función de la Hacienda foral cambian los días, en el caso de Guipúzcoa y Álava es de forma inmediata, en el caso de Vizcaya, pues bueno, esto varía un poco porque está dentro de Batuz, que es otro tipo de programa del que hablaremos también más adelante, y como ya hemos mencionado, tiene que ser un software garante ticket buy. ¿Sanciones por incumplimiento? Bueno, aquí es de destacar que en otros países, como por ejemplo en Alemania, el desarrollador de software o quien lo comercializa no tiene una obligación directa. Evidentemente tienen que proporcionar un software que cumpla con las leyes antifraude, pero no son los primeros en enfrentarse a una multa como tal, a una sanción. En el caso de España esto varía. Aquí han querido hacer igualmente responsables a los desarrolladores de software como al contribuyente. Como podéis ver, las multas son bastante altas, son 2.000 euros por transacción no registrada, un 20% del volumen de facturación si no se utiliza un programa ticket buy, un sistema ticket buy, o se utiliza únicamente ocasionalmente, en este caso empezando a partir de 20.000 euros. Si esta infracción se repite, pasa a ser el 30% del volumen de facturación, comenzando con un mínimo de 30.000 euros. Y si se detecta que ha habido algún tipo de manipulación o de eliminación de información, esto se agrava y sube a 40.000 euros el mínimo de la sanción. Como veis, son sanciones bastante serias con las que no hay que bromear y bueno, pues por esto es siempre mejor utilizar un software que cumpla con todas las garantías, bien sea para el contribuyente, o sea, para el contribuyente o el obligado tributario, como para los que nos dedicamos a desarrollar el software. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que sería Verifactu. Bueno, pues aquí vamos a ver brevemente qué es Verifactu. Como hemos dicho, este es el sistema por el que ha optado la Agencia Estatal Tributaria Española, muy similar a TicketBuy, por lo que sabemos hasta el momento, pero afectará al resto de comunidades autónomas. La palabra Verifactu viene de facturas verificables, un sistema similar, lo que quiere decir es que cada factura va a ser registrada en Hacienda y que tiene que contener también esta firma electrónica de la que estábamos hablando. ¿A quién afecta? De nuevo, pues al resto de empresas, autónomos o profesionales que ejerzan su actividad económica en el resto de comunidades. ¿Esto va a sustituir TicketBuy? No, coexisten. Si tu empresa está localizada, tiene la residencia fiscal en una provincia del País Vasco, cumplirás TicketBuy. Si la tienes en alguna otra comunidad autónoma española, generalmente utilizarás Verifactu. Digo eso porque todavía puede pasar que Navarra está pendiente, como sabéis también tiene su propia hacienda foral y puede sacar su propia legislación sobre fiscalidad. Hasta el momento no ha sucedido, pero bueno, esto lo veremos un poquito más adelante. Y las obligaciones legales, pues lo mismo, en este caso hay que tener un software que ya se ha anunciado que tendrá que ser certificado. Los requisitos técnicos sobre cómo serán aún no están publicados de forma definitiva. Sí que se publicó un borrador en julio del año pasado y bueno, de lo que se estima que será muy parecido a cómo ha sido el borrador y es bastante similar a lo que hoy sabemos a cómo funciona TicketBuy. En los próximos meses sabremos más. Nosotros pensamos que en un par, 2 o 3 meses ya se tendrían que publicar estos requisitos de forma definitiva. Y bueno, haremos otro webinar precisamente cuando esto suceda para manteneros al tanto de todo. Vamos a ver cuál sería la siguiente. Bueno, los requisitos técnicos de Verifactu todavía no se han publicado de forma definitiva, pero sí lo han hecho las sanciones. En este caso, llama la atención que el obligado tributario puede enfrentar multas de hasta 50.000 euros por ejercicio, pero en el caso del desarrollador, la comercializadora o el distribuidor del software que no cumpla con Verifactu, se enfrenta a sanciones más altas, en este caso de 150.000 euros por ejercicio. De nuevo vemos que aquí las sanciones no son bajas,
se considera una infracción grave y, bueno, pues es mejor estar al día de todo y evitarnos cualquier tipo de problema con Hacienda. Decir que Verifactu, bueno, antes de ir al calendario, sí que Verifactu se puede ver que hasta el momento se piensa para 2024, el uso por parte del contribuyente del obligado tributario va a ser voluntario al inicio, pero sí que los desarrolladores de software tienen que tener esta opción disponible para que luego pueda decidir el contribuyente si usarla o no, pero será obligatorio para los desarrolladores de software tenerla desde el comienzo del periodo. Bueno, aquí veis el calendario de implementación. La primera que ya es obligatoria en todo el territorio es en Álava, ha sido un paso progresivo por provincia y luego por sector, por industria a la que perteneces. En el caso de Guipúzcoa empieza a ser obligatorio muy prontito, ya este verano todos los tipos de negocios que operen en Guipúzcoa tendrán que cumplir con Ticketbuy. Y el 1 de enero de 2024 se unen también todos aquellos que estén en la provincia de Vizcaya. También se espera para inicios de año Verifactu, aunque por lo que hemos podido saber seguramente se aplace. Se tiene que dar mínimo entre 9 meses y un año al desarrollo del software por parte de, bueno, pues de todos los desarrolladores de software, lo que quiere decir que dependerá de cuándo se publiquen los requisitos técnicos, cuándo será obligatorio poner en el mercado un software que cumpla con Verifactu. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente, que sería un poquito, porque hemos visto que hay bastante confusión entre, como comentaba Eduardo al inicio, Verifactu y la factura electrónica. ¿Qué sucede aquí? Bueno, vamos a dividirlo un poco para tener más claras estas ideas. Como podemos ver, tenemos Ticketbuy, que está en proceso de implementación. A final de este año, el 31 de diciembre de 2023, todos los negocios tienen que tener la lista porque será obligatorio en todos lados a partir del 1 de enero de 2024. El territorio, pues las 3 provincias del País Vasco, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. La autoridad que las ha creado son las haciendas forales del País Vasco. ¿Y el alcance o el objetivo? Bueno, pues aquí agrupa tanto a B2B como a B2C. Tanto al negocio físico como al negocio online. No porque tengamos una tienda online no tenemos que cumplir con Ticketbuy, no es el caso. Afecta a todo tipo de negocios y tanto a facturas electrónicas como facturas en papel. Físicas. Luego tenemos Verifactu, que ya se ha publicado el borrador con los requisitos técnicos, ya se ha anunciado y Verifactu es seguro que va a llevarse a cabo. Se anunció ya con la ley antifraude y bueno, Hacienda se ha comprometido a hacerlo. Lo que no se sabe muy bien es cuándo y, como hemos dicho, dependerá un poquito de cuándo se publiquen los requisitos. Esta afectará a los obligados tributarios del resto de comunidades. ¿De dónde nace? Pues la iniciativa nace del Ministerio de Hacienda. Y el alcance del objetivo pues está por determinar porque está pendiente de posterior regulación, pero se espera que sea muy similar a Ticketbuy. En el caso de la factura electrónica, bueno, pues vienen de sitios distintos, igual que Verifactu se anunció en la ley antifraude, y en la factura electrónica se anunció con la ley Crea y Crece. Esta ley Crea y Crece, a diferencia de Verifactu de Ticketbuy, no viene por Hacienda, sino viene es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El alcance y el objetivo que tiene es distinto. Aquí solamente va a afectar a B2B, o sea, a facturas realizadas entre negocios, y su objetivo no es tanto el control de los ingresos tributarios, sino controlar la morosidad. En este caso se van a tener que informar a Hacienda cada una de las facturas que emitimos con nuestros proveedores para que Hacienda tenga constancia de si hay un pago tardío. Esto también se pretende proteger al pequeño negocio para evitar abusos de que a lo mejor grandes empresas pues se aprovechan un poco, pagan fuera de plazos. Y bueno, esta es la intención, que es distinta del control tributario como tal que se solicita desde Hacienda. Pasamos al siguiente. Bueno, comentaros que en Fiscally ya estamos registrados como software garante Ticketbuy en las 3 provincias del País Vasco y somos un conector homologado. Quiere decir que tanto si tienes tu propio negocio y habéis desarrollado vuestro software de facturación vosotros, como si trabajáis con otro externo o sois un desarrollador de software, podéis utilizar nuestro conector, que ya quedaría, os haría homologar directamente sin tener que hacer nada más con Hacienda. No tendríais que registrar un registro ni pasar por ningún tipo de certificación. Vamos a ver. Sobre Fiscally, bueno, para los que nos conocéis, los que ya nos conocéis o nos conocéis solo un poquito, somos líderes del mercado en fiscalización en la nube.
Nosotros, bueno, estamos operativos en Austria y Alemania, ayudamos sobre todo a desarrolladores de software TPV para que puedan adaptarse a las nuevas legislaciones fiscales con el mínimo esfuerzo. Estamos en Viena desde 2019, contamos ya con 5 certificaciones e ISO que podéis ver en nuestra web y varias soluciones. Además, ayudamos a más de 200.000 negocios a cumplir hoy en día con la fiscalidad europea. ¿Ventajas que tiene una integración con nosotros? Pues bueno, lo queremos hacer sencillo y vamos a tener una única API que cumple con múltiples legislaciones. Quiere decir que de momento nuestra API cumple con Ticket Buy, tan pronto se publiquen los requisitos técnicos incluiremos Verifactu, si salen legislaciones posteriores de Navarra, Islas Canarias, las sumaremos también y lo mismo haremos con factura electrónica. Además de esto, y para facilitar los procesos, hemos desarrollado un complemento de Ticket Buy que valida los campos, evitando errores y que, por tanto, algunos de los ficheros XML que mandemos a Hacienda sean rechazados. Esto hace que todo el proceso sea más sencillo y sin trabas. Además de esto, como bueno, todas las actualizaciones, como hemos dicho, están dentro de nuestro producto, se realizan de forma totalmente gratuita y lo que intentamos es que siempre sean de nuestra parte para que una vez implementado no tengáis que hacer ningún esfuerzo por vuestro lado. Y bueno, se puede probar completamente gratis en un entorno de prueba, hacer tantas pruebas como se necesiten, familiarizarse con el producto y además de eso ofrecemos soporte en varios idiomas en función del país que tengáis o las necesidades. Nosotros nos adaptamos, además de tener una documentación muy extensa y una API abierta que puede visitarse en nuestra web de developers. Vale, pues nada, Isa, muchísimas gracias. Y vamos a pasar a la ronda de preguntas. A ver, vamos a hacer el display un segundito. Vale, hemos tenido 27 preguntas, muy bien. Y, vale, perdón. No, a ver, el siguiente. Vale, ok. Vale, bueno, no vamos a poder hacer todas. Los que no respondamos os responderemos por correo personalmente, ¿vale? Entonces vamos a coger algunas que se han repetido varias veces, ¿vale? A ver, vale. Aquí ha habido varias personas que han preguntado, ¿los que estamos en Navarra tenemos que cumplir con Ticket Buy? Bueno, como hemos comentado durante el webinar, esto es algo muy confuso porque Navarra se unió al principio a la iniciativa de Ticket Buy de forma activa, también ayudó a su regulación, pero luego decidió salirse del proyecto, así que de momento no. Lo que estéis en Navarra no tenéis que cumplir con Ticket Buy. Estamos pendientes de ver qué pasa. Si Navarra no sacase su propia legislación al respecto, pues estaría cubierta por Verifactu, pero seguramente lo haga. Os mantendremos informados también si nos dejáis vuestro contacto o a todos los que hayáis preguntado. Lo apuntaremos y cuando tengamos noticias os lo haremos saber. Vale. Otra, ¿qué relación tiene con la ley CREE y CRECE factura electrónica? Eso es lo que hemos comentado que puede ser un poco confuso porque tendemos a unir factura electrónica con Verifactu, pero no tienen mucho que ver, el alcance de la ley es distinto, el objetivo también. Y bueno, en el caso de la ley CRECE se ha hablado ya de que en función del volumen de facturación de la empresa tendrá que cumplir antes o después. En este caso, para empresas que te facturen menos de 8 millones anuales, tendrán un año más, tendrán hasta 2025 para cumplir con esta ley. Y empresas que facturen más de ello tendrán que empezar a cumplirla a partir de 2024. En el caso de Verifactu no es el caso, afecta de momento a todos, pequeño, gran negocio, como hemos dicho, autónomos, gente que tenga una pequeña tienda online, tendrán que cumplir con Verifactu. Esta es la principal diferencia, aunque es una buena pregunta porque hemos visto que hay un poco de confusión con ambas, pero de nuevo vienen de ministerios distintos y objetivos distintos. Vale. He visto que varias personas, al parecer, bueno, son autónomos, autónomas, y nos han preguntado, oye, yo no tengo un software de facturación, ¿cómo me puedo ayudar Fiscally? ¿Qué hago? ¿Qué haría? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues si están en la parte del País Vasco, se ofrece también y hacen muy poquitas facturas al año, digamos que a lo mejor un artista que puede hacer 5 o 6 facturas puede utilizar una aplicación que pone a disposición el gobierno vasco, Haciendas Forales,
Para todos los demás, que generalmente generan un volumen más alto, aunque nosotros no tenemos nuestro propio software de facturación, podéis contactarnos y os recomendaremos algunos de nuestros partners con los que trabajamos, que ya están homologados para TicketBuy, cumplen con todo y que os funcionarán estupendamente. Tienen que sí o sí contratar un software de facturación. Sí. Eso. Esa factura que hacíamos antes, que era la clásica, que podíamos hacer nosotros con un Word y se cambiaba, no existe más. Tienen que venir controladas. Como hemos dicho, cada factura emitida es una factura declarada y, por supuesto, decir que no se pueden eliminar, que es que antes estábamos un poco acostumbrados a, uy, nos hemos cometido un error, podemos eliminarla o editarla. Esto no va a pasar. Una vez que tiene una factura y se envíe, esa factura queda declarada. Claro que pueden cometer errores y se pueden editar, serán mediante facturas rectificativas, pero son casos que ya contempla Hacienda y que también estarán controlados. Vale. Y bueno, yo creo que vamos a cubrir la última, ¿vale? Tenemos dos emprendedores que tienen un e-commerce, en este caso uno con WooCommerce, el otro con Wix.com. ¿Pueden sincronizar Fiscally con su tienda online? ¿Cómo es el proceso en este caso? Bueno, en este caso varía en función de la plataforma de e-commerce que estéis usando. Os contestaremos de forma personal a cada uno. Estamos trabajando en ello y muy prontito vamos a tener un módulo, un plugin que también pueda ser simplemente añadido a vuestro WooCommerce o PrestaShop o el e-commerce que estéis usando para que este proceso de adaptación sea lo más sencillo posible. Igualmente estaremos en contacto por email y lo dicho, a todas las preguntas que hoy no hemos podido contestar, por favor escribidnos, os vamos a responder a la mayor brevedad posible y sobre todo muchas gracias por haber asistido a este webinar. Os esperamos en los próximos, que como hemos comentado vamos a hacer una serie de webinars donde iremos de una parte más general, más particular, desde los fundamentos legales hasta temas más de producto sobre la implementación para nuestros partners alemanes o que ya trabajen con nosotros con un producto de fiscalización en Alemania o en Austria. Vamos a hacer también un sistema que, bueno, pone en evidencia las diferencias entre ambos sistemas para que sea más sencillo su entendimiento y su implementación. Y estamos abiertos a sugerencias. Si tuvieseis algún tema en particular sobre el que queréis que hablemos, encantado de recibirlo. Toda idea es bienvenida y muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos por participar y acompañarnos. Recordaros que, bueno, en nuestro canal de YouTube hay varios vídeos subidos, en LinkedIn también. También hemos lanzado hace poco un par de white papers sobre la fiscalización en España. Entonces, bueno, si os interesa, queréis leer un poquito más, tenemos bastantes recursos y bastante contenido. Así que nada, lo dicho, muchas gracias y que tengáis muy buena tarde. Un abrazo a todos. Hasta luego.